Doctor Hugo González, jefe de servicios de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADICT. Antes que nada, muchas gracias por su confianza, doctor, para esta conversación. Igualmente, Ricardo. Gracias. Doctor, hasta hace relativamente poco tiempo no habíamos oído hablar del fentanilo. Eh, ¿Es una droga nueva? ¿Quién la inventó? ¿Y por qué de pronto se ha vuelto un problema de salud medular para varios países, entre ellos México y Estados Unidos? Pues en realidad es un analgésico que se ha usado en medicina desde hace muchos años, desde los años 60, 70 del siglo pasado, y hasta el año 2010 se había circunscrito prácticamente a esa utilidad, a esa función de analgésico. Se usa en la anestesia también. Pero a partir del 2010, coincidiendo con la crisis de opioides de Estados Unidos, que ya tenía una larga historia, primero también con opioides médicos, luego pasando a la heroína, y en ese momento es cuando se empiezan a detectar rastros de fentanilo en los decomisos de heroína, y pues esto se explica básicamente porque el fentanilo se puede producir en un laboratorio clandestino, con precursores fácilmente accesibles y que pues no se requieren los grandes cultivos de amapola, todo el procesamiento y traslado que requiere Sí. la amapola, la heroína. Por lo tanto es un opioide muy barato y por eso se masificó en el mercado de consumo de Estados Unidos y de ahí pasó en primer lugar a la frontera mexicana. Ahora, ¿por qué es tan potente esta droga? ¿Cuáles son los efectos que causa? Porque hemos visto reportajes donde está la gente tirada en las calles, consumidores de Así es. fentanilo, que se están destruyendo, es muy dramático ver cómo están temblando y sin embargo siguen demandando la droga. ¿Por qué es tan fuerte? Claro, por un lado es todos los opioides tienen una capacidad de producir una dependencia física que se vuelve crónica y no se puede suspender el consumo. Entonces, los consumidores que requieren una dosis continua, frecuente, pues en el mercado aparece una sustancia sustituta a la heroína 50 veces más potente que la heroína y se empieza a usar. ¿Cuál es el problema? Que es un potente depresor del sistema nervioso central y a ciertas dosis que realmente son bajas, es una cantidad, si la viéramos físicamente es mínima, esa dosis mínima puede producir la muerte por paro respiratorio a alguien que no está habituado, por ejemplo, si no está habituado a usar fentanilo y de repente en la sustancia que está consumiendo le agregan fentanilo, ahí puede tener una sobredosis muy fácilmente. ¿Produce cierto tipo de placer o de displicencia o de ausencia de la realidad, algún tipo de satisfactor, estamos hablando entre comillas, por supuesto, Sí, entre claro. los consumidores, que en general el consumidor de drogas se considera como alguien que quiere evadirse de la realidad. Claro, bueno, y también lo podemos ver, son potentes analgésicos, decíamos los opioides, Sí, y alivian el dolor físico. Muchas veces el inicio de los opioides puede ser justamente para tratar el dolor físico y también emocional, Ricardo, porque estas sustancias sí producen un grado de euforia, de tranquilidad. Ese es un efecto tradicional, clásico de los opioides, por lo cual se han usado a lo largo de milenios posiblemente desde la sí. India y China, y que en la actualidad pues el problema es entrar en una dependencia física que requiere un tratamiento y un manejo especializado para salir de ella. Desafortunadamente, a veces las personas que usan drogas inyectables no tienen acceso a servicios de salud, tienen miedo de ser estigmatizados y por lo tanto muchas veces también es una población marginada de los servicios tradicionales de salud. El consumo de fentanilo sistemático y creciente en muchos casos conduce necesariamente a la muerte porque hemos escuchado referencias diferentes con cifras un tanto distintas, pero bueno,
que hablan de miles de muertos por fentanilo en los Estados Unidos sobre todo. Así es, en Estados Unidos hay una gran crisis por los opioides. Desde hace algunos años ya hay una gran población que tiene como droga de abuso esto. Aquí en México el uso de fentanilo ilegal, o sea, el que no es usado, como decía yo, en funciones médicas, se ha circunscrito a 3 estados: Baja California, Sonora y Chihuahua. No Sí. quiere decir que no haya en otros estados, pero ahí es donde se ha circunscrito. Y por ejemplo, un reporte de una ONG de Mexicali, Verter, ellos en un estudio reportan en un año, 2020, 464 sobredosis por opioides, de las cuales 4 fueron fatales. Entonces, no siempre son dosis fatales, pero aún así el riesgo pues es muy alto. ¿Cuáles son los principales signos que debemos advertir en la población que pueda estar teniendo un consumo peligroso de fentanilo? Bueno, en estos estados, en México, el consumo peligroso de fentanilo casi siempre se da, Ricardo, más bien como una sustancia contaminante de la heroína, que es como la sustancia tradicional que se ha consumido, ¿no? Una persona que empieza a tener una adicción a la heroína y posteriormente a fentanilo, el problema es que necesita estar recibiendo una dosis continua cada día, varias veces al día, y eso hace que pues se vuelva una dependencia a lo largo de muchos años, porque suspender, aunque muchas veces las personas están conscientes de los riesgos y problemas, cuando se suspende empiezan a aparecer signos, como decías, dolor muscular, escurrimiento nasal, malestar, insomnio, ansiedad, y entonces vuelven a consumir para entrar en este circuito ¿Cómo, de evitar el síndrome de abstinencia. cómo se consume el fentanilo, doctor? Una pregunta que debía haber hecho al principio, tal vez. ¿Cómo Claro, se consume? ¿Es inyectado? ¿Son pastillas? ¿Son qué? ¿Inhalaciones? claro. Tradicionalmente el consumo es a través de inyección, una vía intravenosa es la tradicional, pero debemos estar conscientes que el fentanilo puede ser ingerido. Si hay una sustancia que está contaminada con fentanilo puede generar algún problema, pero casi siempre el consumo es a través de la inyección. Doctor, estamos mm, debidamente preocupados, yo no sé si decir alarmados, pero preocupados y ocupados en México sobre esta amenaza de drogadicción que significa el fentanilo. Es decir, ¿hay alguna estrategia, hay algunas medidas de prevención sobre su consumo en México? Para empezar, insisto, Ricardo, tenemos una gran ventaja en México que está muy localizado geográficamente y entonces, por ejemplo, los CAPAS, los Centros de Atención y Prevención en Adicciones del CONADIC, en esa zona, Mexicali, Tijuana, Nogales, pues están formando y capacitando, en eso estamos, a todos los profesionales que trabajan ahí para identificar, para informar a la población y para dar un tratamiento a aquellas personas que se acercan. A otras instituciones de salud también involucradas, los estados mismos están trabajando en esas zonas de, vamos a decir, un foco rojo, como pudiera ser Mexicali, de la mano de las organizaciones civiles que también tradicionalmente han estado trabajando para que dar naloxona a las personas que usan fentanilo para que tengan un recurso para revertir la sobredosis. 2, hacer testeo o pruebas de las sustancias para identificar cuándo hay fentanilo y advertirle al consumidor. Y 3, que en este caso solo en México hay una sala de inyección segura de una organización civil en Mexicali, que las personas que se están inyectando drogas puedan acudir a un lugar seguro donde reciban atención médica, donde puedan ser canalizados otros servicios y reciban un trato digno y humano. ¿Algo más que quieras decirnos, doctor, a quienes nos están viendo y escuchando y que estén en ese riesgo muy humano, pero también muy peligroso del consumo de drogas, sobre todo en el fentanilo, pero en general
sobre estas adicciones en general. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirse? Doctor, sobre Claro. todo en el caso de Conadic. ¿Cuál sería tu mensaje en estos momentos a quienes nos Sí, ven y nos escuchan y que están por una razón o por otra en riesgo de un consumo alto de drogas? Ricardo, yo les diría que Conavik cuenta con una red de más de 300 centros a lo largo de todo el país. Por lo tanto, en algunos municipios se encuentra, en municipios aledaños de influencia pueden acudir. Y tenemos una línea telefónica que se llama Línea de la Vida, que funciona 7 días a la semana, 24 horas, y que esta línea, que ahora mismo les doy el número, está abierta para orientar a la población y poderla canalizar a donde requiera tratamiento. La línea es 800-911-2000. La repito, Ricardo, 800-911-2000. Y pues a partir de esa línea podemos darle la información que el público requiera. Doctor Hugo González, jefe de servicios de la Comisión Nacional contra las Adicciones CONADIC, con nuestro reconocimiento por la labor que ustedes hacen. No sé cuántas personas, nos decías que hay 300 centros, me imagino que el número de personal, pues estamos hablando ya también de cientos o miles de personas, miles Así de es, Ricardo. especialistas en la salud que están combatiendo las adicciones en nuestro país. Mi reconocimiento más grande y decirte, doctor, que este espacio se queda abierto también cuando incluso por iniciativa tuya adviertas que hay necesidad de un mensaje. Aquí estaremos para replicarlo. Pues te lo agradecemos desde la CONADIC. Muchas gracias, Ricardo, por el espacio. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y Hasta gracias luego. también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta pronto, hasta siempre.